Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Ya empezamos casi la normalidad de hacer programas diarios. Empezaremos durante esta semana. Y hoy, que es de esos días que parece que las serpientes de verano se empiezan a acabar, como las calores del verano, pues nosotros vamos a hablar poco, muy poco del tema Rubiales. Lo hemos dejado para el último, para hacer como un epílogo, digamos, al final del programa. Y nos vamos a dedicar a lo que nos hemos dedicado siempre en este canal, es decir, hablar de política. Y lo primero, parece que esa iniciativa que había retomado y que hablábamos el jueves el señor Feijóo, parece que le ha durado 72 horas. Parece que el presidente del Partido Popular no es consciente de que su única bala está allí y parece que incluso por lo que ha dicho hoy en esta conferencia, meeting que ha hecho con líderes del PP, donde no han ido todos, por cierto, parece que no la van ni a usar. Vamos a hablar de ese tema, también de los movimientos que se han empezado a hacer, en este caso en el Partido Popular de Cataluña, de la mano de Alejandro Fernández, persona que siempre le hemos tenido mucho aprecio, lo vamos a decir, y que consideramos que es seguramente de los políticos más dignos que hay en este país. Vamos a intentar explicar una y otra cuestión. Sin iniciativa el PSOE, iremos luego a eso, pues tiene que centrarse obviamente en hablar de Rubiales. ¿Qué va a hacer? Todas las declaraciones de los mixtos se han centrado en ese tema estos días porque saben que ahora mismo la iniciativa la tenía el señor Feijóo, que parece que no la tiene del todo clara. Luego nos iremos a hablar de aquellos que tienen claro que o entran en el gobierno o desaparecen. Y se sumaría a esa lista que aquí saben que intentamos ser ecuánimes y saben que en este caso no nos hemos equivocado mucho, es de los partidos que van directos al barranco. Y hablamos obviamente de esa línea de Sumar. Sumar o entra en el gobierno o ya tiene a Podemos, como hemos ido avanzando estos días, afilando cuchillos, hablando incluso de una sumisión total al Partido Socialista y intentando ver por dónde hay un lugar donde meterse y destrozar, digamos, a la iniciativa de Yolanda Díaz. Mientras en Podemos son conscientes de eso y están transmitiendo ese mensaje de la mano, digamos, del socialismo, en este caso ha sido Asens, miembro de Sumar, donde ha venido a decir que la amnistía ya la dan por hecha, cabe en la Constitución por la ley de enjuiciamiento criminal, en fin. Es de esas cosas que tiene su gracia, que intenten colar ese discurso y bueno, y que el votante medio socialista o de esos partidos pues sea o bien ignorante o bien un perfecto estúpido, porque otra cuestión parece que no tiene. Mientras tenemos a Vox, pues les confieso, no sabemos dónde están. Parece que están desaparecidos, se han convertido en un partido, ya lo dijimos, que podía haber sido trascendente y ha pasado a ser intrascendente, y parece que en esa misma línea pues han desaparecido, digamos, de la esfera pública. Lo único también en el tema de Rubiales, alguien ha intentado ligar a la familia, digamos, de Rubiales política con Vox, que parece un poco extraño cuando el padre de Rubiales, recuerden, estaba imputado en los sedes andaluces, entre otras cosas, en fin, y es de larga tradición socialista. Esas cosas que suceden y que uno no acaba de entender, que la gente no sea capaz de ver. Luego nos iremos a esas primeras voces que empiezan a aparecer en el PNV de disensión, digamos, compactar con el PSOE, que vamos a intentar explicarlo también, porque nosotros explicamos hace unos días que se estaba barajando la opción de que el PNV formara parte, saben que es la única opción, formara parte, digamos, del gobierno, no del gobierno, perdón, de la votación a favor de Feijóo, se ha ido desdibujando porque los principales líderes del PNV no tienen la misma idea y prefieren juntarse con Bildu, en fin, confirmando eso que alguna vez hemos comentado, que precisamente en los tiempos duros no eran los mayores enemigos unos y otros, por mucho que ahora se estén rifando el pastel político del País Vasco, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y empieza a haber voces, pero está claro que son voces de momento menores. Hay 30 días de recorrido, vamos a ver cómo se recorre. Luego iremos a hablar de esos movimientos de los que en principio, según parece, deberían ser socios de Sánchez, o sea de Junts, lo que está provocando, por cierto, en algunos sectores socialistas animaversión, que nada, pues han dedicado, pues entre otras cosas, a tirar chinchetas hoy en la Vuelta Ciclista que ha pasado por Cataluña, creo que era tras 11 años, o por Barcelona, no lo recuerdo, no estamos allí. Pues eso es Junts. Perdón, pero es que hay que ser muy cutre
para unos señores que se están partiendo la espalda dando en la bicicleta que unos cutres, que por cierto querían tirar aceite, han sido detenidos 4 supuestos CDR, se dediquen a putearlos. ¿Qué quieren que les diga? Como se dicen los ciclistas, los esforzados de la ruta, y aquí los cantamañanas del independentismo, en fin, reclamando chorradas varias. Y acabaremos, como os he dicho, con ese movimiento inquisitorial, que vamos a decir, contra el zafio desvergonzado, impresentable de Rubiales. Todas esas comunicaciones son algo conocido, no es algo novedoso, pero la cacería que se ha provocado, hombre, pues nos dará para un pequeño epílogo al final, porque a nosotros, suerte que no hemos vivido desde hace 500 años, no somos de esos seres que vamos naciendo y muriendo, porque si no nos recordaría mucho la Inquisición española, cómo se comportaba. Aquí ni justicia, ni presunción de inocencia, ni leches. En fin, lo hablaremos al final del programa, porque al menos unas palabras creemos que habrá que dar. Pues si les parece, empezamos con esa reunión de hoy del PP, donde entre otras cosas parece que se ha comportado como el hombre que no quiere ser presidente, el que renuncia, según los medios, a ser presidente. Otros medios dicen que se resigna a ser el líder de la oposición y que se ha dedicado en una cosa que nosotros pensamos sorprendente. Ha dicho también, por cierto, ahora o después habrá gobierno popular. Parece que es la primera vez que admite que no tiene las cosas claras, pero se ha dedicado a una cosa que en negociación, oiga, no sé, Feijóo, parece que usted no ha estado nunca en la empresa privada, pues parece que se hace poco, vamos a decirlo así, claro. Ha hablado del PNV en una entrevista en El País, donde ha dicho que no hace buen negocio con Sánchez, quien gana es Bildu. No sé, ustedes imagínense que mañana le van a vender algo, yo qué sé, al Carrefour. Y ustedes quieren venderle al Carrefour, no sé, 200 televisiones, me imagino, me invento, ¿eh? Y ustedes antes de la reunión con Carrefour les dicen, ustedes son unos mierdas, porque les están comprando las teles a Philips, digo Philips, porque nosotros no somos Philips, y no están haciendo un buen negocio. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Si tú vas con esa chulería, con esa capacidad a negociar, pues no sé, no parece que seas muy empático con el posible cliente, con el posible comprador. También se ha referido, obviamente, en el fondo a los nacionalistas. No vamos a hacer ni subastas ni chantajes. Ponemos el mismo ejemplo. Ustedes van a negociar con el Carrefour, que saben que tiene unas condiciones muy duras, supongo, yo nunca he trabajado con ellos. Digo, el Carrefour, por decir un nombre, o Mercadona, o quien quieran. Y antes de la reunión, ustedes van y dicen, ni subastas ni chantajes. Hombre, alguno dirá, es que claro, es que negociar con esta gente, que es el mensaje que se está trasladando curiosamente desde una parte del PP, a nosotros nos parece muy curioso, que negociar con esta gente, o hablar con esta gente, pues es algo así como un delito federal. Y saben que en este canal hemos dicho siempre lo mismo. En el caso incluso de Bildu, que hemos comentado en más de una ocasión, sabemos que hay gente que esto no le gusta, que si la gente les vota, pues tienen el mismo derecho que cualquier otro diputado a estar en el Congreso. Otra cosa, obviamente, es que llegues o no llegues a acuerdos con ellos y que sirvan o no para participar en un gobierno, que eso a nosotros nos parece que no. A partir de ahí, hablar, escuchar, se debe hacer con todo el mundo. Porque si no hablas y escuchas a todo el mundo, no sabes qué quieren. Y en ese aspecto hay como un complejo, vamos a decirlo, negacionista, a moverse de una manera eficaz y a moverse sobre todo de una manera que se pueda entender de cara a ganar unas elecciones. El objetivo de Feijóo, creo que todo el mundo estará de acuerdo, siempre ha sido ser presidente del gobierno. Alguno dirá, sí, pero no vale a cualquier precio. Estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que hay que explorar es todas las opciones, hablar de todas las opciones, porque si no, al final te quedas fuera. Y en el caso de Feijóo, no solo es que se quede fuera de presidencia, sino que debería ser, como única bala que tiene, quedarse fuera de la política. Y las sensaciones que están ahora, tras haber repartido ministerios en el PP, parece que están repartiendo cargos internos en el PP, para esa travesía por el desierto. Y algunos, sinceramente, cuando uno se pone el objetivo de ser presidente del gobierno y no llega
más que a ganar las elecciones, que las ha ganado Feijóo, pero a no poder sumar lo suficiente ni convencer a nadie para que se abstenga, pues llega una situación donde, cuanto menos, parece que se debería poner en duda su liderazgo. Nosotros ya hablamos hace unos días del cadáver político que era Feijóo. Pensamos que había reconvertido al volver a tomar la iniciativa. Ojo, no gracias a Feijóo, que técnicamente sí. Tampoco que algunos piensen gracias al rey que le nominó, vamos a decirlo así, que le designó como candidato, sino realmente, y eso es algo que deberían empezar a pensar en el PP. Ya no decimos que Bendodo tome nota porque creemos que está preocupado por conseguir algún cargo interno para que no le echen, pero la realidad es que Feijóo es el candidato designado por el rey, no lo olviden, gracias a Junts, Bildu y Esquerra, que no fueron a ver al rey, con lo cual no puso sus palitos a favor de Sánchez. Y eso, que para algunos podría ser un regalo envenenado, conviene no olvidarlo. O Feijóo rechazaría también esa nominación diciendo, no, es que mire, somos tan inteligentes y tan honrados, tenemos una ética tan elevada, que el hecho de que esta gente no haya ido a ver al rey, nosotros sabemos que no nos va a votar, majestad, sume esos palitos a los contrarios. ¿Y que eso parece ridículo? Pues es el mismo ridículo que está en este momento. Y muchos dicen que hay temas de los cuales no se puede hablar, y estamos totalmente de acuerdo. Yo ya he salido una de las personas, para nosotros, seguramente uno de los políticos que en otras circunstancias sería uno de los políticos más interesantes de este país. Hablamos obviamente de Alejandro Fernández del Partido Popular en Cataluña, que como saben, o no sé si saben, pues parece que está en entredicho por el entorno de Feijóo y estaría más cercano, digamos, al entorno de Ayuso. Vamos a hacer, es un resumen rápido, pero creo que se va a entender rápidamente. Ha dicho hoy que Junts sí que es su rival, que alguien le diga de que hay que hablar con Junts. Ha criticado directamente, indirectamente si quieren algunos ser más finos, a Feijóo. La semana pasada dijo que iba a haber movimientos que no se iban a entender, parece que su cese o lo que sea, parece que sería uno de esos. Y la realidad es que esos movimientos, que son una crítica directa a la incapacidad de gestión de Feijóo, por cierto, totalmente ciertos, esos movimientos parece que responden a movimientos soterrados, vamos a decirlo así, para facilitar algún tipo de cambio en el caso de que Feijóo no sea presidente y en el caso de que Feijóo quisiera optar a unas elecciones inmediatas en enero. Porque no está todo cerrado, por no decir que no hay nada cerrado a pesar de haber dado los diputados a Esquerra y haber dado los diputados a Junts, no está todavía cerrado todo, de ahí las prisas de algunos, los nervios de otros, pero algunos ya están empezando a mover la silla a Feijóo porque consideran que no solo es un cadáver político, sino que está haciendo daño con sus movimientos, sus declaraciones y su inconsistencia al propio Partido Popular. Y sabemos que para mucho votante del Partido Popular, pero es muy curioso, porque es para mucho votante de Vox sobre todo, y eso es lo que más nos choca, no se puede hablar con Junts. Y nos choca porque al final nosotros planteamos una historia. ¿Qué es mejor? ¿4 años de Sánchez o 4 años de Feijóo? ¿Cuál es el objetivo de estas negociaciones? Digámoslo así de claro. ¿El objetivo qué es? ¿Que gobierne Sánchez, que gobierne Feijóo o que no se hable con Junts? Ponemos hasta Bildu o Esquerra, aunque estos últimos no quieren hablar con el PP. ¿Cuál es el objetivo? ¿Mostrarse hasta el último momento intransigente y ni siquiera hablar? ¿O gobernar? Hombre, no sé qué piensan ustedes, pero nosotros pensamos que el objetivo debería ser del PP gobernar. Me parece que el PSOE lo tiene mucho más claro. Pero luego hablaremos de los conflictos internos que genera en el PSOE, que aunque no lo crean, el PSOE no es un partido único, aunque tenga un líder único y totalitario. No es así.
tiene diversas corrientes, diversas historias detrás. Y sí, saliera a la tumba Rubalcaba, ni les explico la de hostias que daría en el PSOE actual. Pero la realidad, deberían empezar a pensar en el Partido Popular cuál es su objetivo real. ¿Gobernar? ¿O a más de uno le empieza a interesar cargarse a Feijóo? Porque creen que para gobernar el camino es una repetición electoral con un candidato femenino, vamos a decirlo así de claro, que obviamente no sería Feijóo. Siempre Feijóo puede llamar y cambiarse ese hecho, pero no parece que sea la idea que tienen algunos en mente. Porque consideran que un gobierno de Feijóo en estas circunstancias, con los resultados electorales, no tendría fuerza suficiente y sería seguramente, y lo hemos visto con el tema indirectamente Rubiales, aunque ellos también se han manifestado obviamente en contra del zafio de Rubiales, sería derrotado, entre comillas, en medios y la calle prácticamente de forma rápida. Hacía falta, lo dijimos antes de las elecciones, no era necesario solo que ganara Feijóo, sino necesitaba ganar de una forma clara. Y Feijóo apuntó al 5 en vez de apuntar al 7. Y no estamos hablando de tendencias políticas, sino de notas. Eso es como aquellos alumnos que apuntan al 5 porque son un poco vagos, conocemos a algunos, y luego sacan un 4,8 y dicen, coño, es que el profesor no me ha aprobado. Y dices, hermoso de mi alma. Digo, para aprobar es un 5. Si hubieras aspirado al 7, que te hubiera costado 2 telediarios más, como aquellos que le hacían a Zapatero, hubieras sacado seguramente un 6,8 y te hubieran puesto un 7. Feijóo apostó a lo mínimo, a arriesgar nada, a ningunear a los que podían ser sus socios, obviamente Vox, a vapulear cualquier encuesta que les daba más de 200, con mensajes toscos, como hoy que ha vuelto a repetir, que le gustaría pactar con Sánchez, con el Partido Socialista, perdón, claro. Y a mí me gustaría mañana, pues no sé, pues dar la vuelta al mundo. Bueno, no estoy pa' hostias, pero no sé, si a alguien se le ocurre financiármelo, me parece muy bien. Pero la realidad es que hay que tener los pies en el suelo. Y Feijóo parece que no los tiene, y ahí es donde marcamos la diferencia. Y Alejandro Fernández, en su mensaje de hoy, que es la primera bofetada interna que recibe Feijóo, y les digo que Alejandro Fernández seguramente es en política de los tipos más inteligentes que hay y no mueve un tuit sin tener claro qué va a pasar y cada uno entienda lo que quiera entender, pues se enfrenta a una crisis interna cuando él mismo empieza a renunciar a ser presidente del gobierno. Tiene un mes. Pero seamos sinceros, tiene un mes donde podía tener la iniciativa, aunque sea puesta con zancadillas. Puede tener la iniciativa y se hace escuchar, que es lo que nos sorprende más, por gente, entre comillas, de Vox. Hemos leído incluso algún medio que ha hecho una encuesta de si el PP tiene que hablar con Junts y quién cojones son los medios. Imagínense que esa misma encuesta la hacen si el PSOE va a hablar con Junts o con Bildu. Saldría que no. Pero insistimos en lo mismo. ¿Cuál es el objetivo actual del PP? ¿Gobernar o quedar bien ahora con los votantes de Vox? Algunos dirán, muchos votantes del PP también están en contra, seguramente. Pero les volvemos a preguntar, ¿qué prefieren? ¿Sánchez 4 años o el PP de Feijóo? Porque lo que parece cada vez más claro es que el PP de Feijóo no lo quieren ni en el PP. Y no lo quieren por una cosa evidente, porque Feijóo ha dilapidado todo su bagaje en una nefasta campaña electoral, hay que decirlo con claridad, en un desastre de comunicación, en un cero a la izquierda de negociaciones, y cuando el otro día decíamos, tenía la iniciativa que le había dado el rey, y no lo olviden, iniciativa gracias, aunque él lo niegue, a Bildu, a Esquerra y a Junts. Cuando volvía a tener la iniciativa, pues se enfrasca en una reunión donde han venido 4, hablando en plata, a decir que va a liderar la oposición. Con todo el respeto, ¿quién cojones quiere a Feijóo liderando la oposición? Si no la ha liderado ni en Galicia. Es de esos personajes que o gobierna
o a la calle. Y parece que Feijóo no tiene asumido que solo tiene una bala y debe seguir escuchando cantos de su clan denominado gallego, de su clan Bendodo, Tellado, que este formaría el clan gallego, Borjita, etcétera, etcétera, intentando colocarlos en el partido. ¿Y saben siguiendo qué estructura? Y esto es lo que debería preocupar a más de un líder del PP. Está colocando a los suyos siguiendo la estructura de Sánchez, que hace un partido a su imagen y semejanza. Y esto puede eternizar a Feijóo como el perdedor habitual, como alguien que no ha conseguido conectar con la gente, como alguien que no ha generado ilusión, y que alguien, como dijimos hace unos programas, que ya es un cadáver real, a pesar de haber dispuesto de una oportunidad para recuperar la iniciativa. Pero en vez de hacerla y asumir, pues despidiendo a los Borjita, a los Bendodo y a toda esta gente, y decir, joder, este país puede llegar ahora a una crisis económica brutal y hace falta un cambio, y voy a intentar conseguirlo hablando con todo Dios, y voy a estar 24 horas hablando y negociando y lo que sea, pero es que no hay capacidad intelectual por parte de Feijóo, porque ¿quién afronta una negociación diciendo, antes de empezar, ni subastas ni chantajes, diciendo con quien debes negociar que no hace un buen negocio con Sánchez y quien gane es Bildu, llamando en el fondo a los que tiene que hablar tontos, ignorantes, chantajistas y otras cosas? Que nosotros desde este canal digamos que Bildu son amigos de terroristas, ¿por qué quieren que les diga? Es una realidad. Que nosotros digamos que el PNV y Convergencia se comporta como una mafia en sus territorios, es una realidad. Que nosotros digamos que Esquerra Republicana siempre han sido considerados los tontitos en Cataluña, no es una realidad, es una plasmación real, vamos a decirlo así de claro, y es algo que no podemos evitar decir, porque aquí estamos para explicar esas cosas. Pero la comunicación política, Feijóo, no es lo mismo que este canal. A nosotros no nos llama nadie para gobernar, ni nadie nos ha encargado presidir el gobierno. Y negociar es un arte que uno adquiere con experiencia. Y la gestión de esta negociación lo que nos está diciendo es que estamos delante de un equipo amateur en el PP y algunos se hacen trizas pensando que si esta gente gobierna, Dios mío, ¿qué puede pasar? Y el movimiento para desterrar, digamos, a Alejandro Fernández, recuerden que le habían ofrecido ser diputado en Madrid y se negó, ya fue el primer desplante, según algunos, que hizo a Feijóo, porque lo quería largar de Cataluña. Porque al final hay una cosa que es obvia en Cataluña, y nosotros hemos dicho en 20 ocasiones. Alejandro Fernández, y lo vamos a explicar aquí sin tapujos, pues no gusta a los de, citémoslo claramente, a los de diagonal para arriba, con los cuales se reúne, círculo, etcétera, etcétera, con los cuales se reúne el señor Feijóo. Vamos, a los burgueses que apadrinaron y apadrinan el proceso independentista. A los que ponen el dinero, a los que han mamado con Franco, con el Alfonso no sé cuánto, con el rey, con Pujol, a todos esos mamones chorizos que algunos denominamos de diagonal para arriba. No son todos, obviamente, los diagonal para arriba sí chorizos, pero todo el mundo sabe de quién hablamos. Pues a esa gente no les gusta Alejandro Fernández, que recuerden viene de Tarragona, y cada noche se va a dormir a Tarragona, con su coche oficial, porque lo tiene como líder de la oposición. Y eso a los de Barcelona, pijos, no les gusta, porque ellos quieren a alguien más sumiso. Y de ellos sale que el apoyo a Feijóo debe de nacer por la salida de Alejandro Fernández. Y algunos recordarán alguna historia, seguramente, salvando distancias. Pero el señor Alejandro Fernández, si algún día nos escuchara, seguramente reiría y nos daría la razón. ¿Recuerdan cuando pactó Aznar con Pujol? Una de las exigencias que nunca se supo era eliminar a Vidal Quadras.
que obviamente no tiene nada que ver con el señor Alejandro Fernández, ¿eh? Pues ahora estamos en la misma dinámica. Hay que cargarse a Alejandro Fernández, pero Alejandro Fernández no solo es un tipo listo, sino que es un tipo que suscita muchos apoyos en Cataluña, a veces no tantos de su partido, pero que es consciente de que para que el Partido Popular, o donde acabara, debe recuperar al votante de Ciudadanos, no jamás al votante del club de polo, del círculo, de cualquier sociedad de estas oscuras y nauseabunda de Barcelona, como cree Feijóo que debe ser. Y Feijóo demuestra ahí un desconocimiento brutal de Cataluña, no sabemos quién le asesora, pero está claro que patinar contra Fernández puede ser un error definitivo. Porque insistimos, Alejandro Fernández no se mueve sin tener las cosas claras. Y con todo el respeto para el señor Feijóo, que cada vez parece confirmarlo más, es bastante más inteligente, bastante más negociador, bastante mejor comunicador que Alberto Núñez Feijóo. Y en eso el equipo de Feijóo se equivoca y mucho. Y esta iniciativa que tenía Feijóo, pues ha dejado al Partido Socialista pues sin nada que rascar. Porque ¿de qué va a hablar? ¿De qué? Vamos haciendo lo de los grupitos, vamos trabajando en oscuro, que ya nos va bien, los grupos en el Congreso, Esquerra, de Junts, etcétera, etcétera. Y pues vamos a hablar de Rubiales, porque fíjense, se han quedado sin iniciativa y han convertido los Rubiales casi en su batalla del corazón, vamos a decirlo así. Prácticamente todos los ministros han hablado, han dicho algo, etcétera, poniendo en el lado de los buenos los malos, diciendo, oye, usted no ha hablado, y usted ha hablado poco, yo qué sé qué. Pero el PSOE, a pesar de eso, pues no tiene muy claro, dentro del PSOE, esos pactos, curiosamente, con Junts más que con Bildu, lo cual a algunos nos sorprende. Porque miren, y lo hemos dicho en más de una ocasión, dentro de el concepto que nosotros decimos que se puede hablar, porque hay que hablar con todo el mundo. Así de claro, aunque alguno no lo entienda, no hay que poner en ese sentido. Una cosa es hablar, otra cosa es negociar, cómo se negocia, pero hay que hablar con todo el mundo. Algunos no entendemos que el PSOE como partido admita como normal hablar con los que le pegaban, vitoreaban, vamos a decirlo finamente, a los que les pegaban un tiro a sus compañeros y se escandalicen por hablar con un fulano que se fue en un maletero de un coche. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Nos ponemos en el lado empático socialista. Hombre, yo no sé ustedes, pero si a ustedes les matan a un familiar, a un amigo, a lo que sea, además por una causa estúpida, hombre, les costaría, supongo, más negociar con esa persona que con alguien, pues yo qué sé, que ha robado un banco y se ha metido en un maletero para irse, por decirlo así. Pues al socialismo le está costando más tragar con Junts que tragar con los amigos de los asesinos de ETA. Y eso da un poco la raíz del gran problema del Partido Socialista, y es que tragan con todo. Y creen que hay que hablar ahora de las divergencias internas con Junts, que no las hay, aunque no lo crean, porque saben que es de lo que va a hablar el PP y están curándose un poco por si acaso hay elecciones que puedan decir es que con Junts no se puede hablar. Y nosotros, porque nos pedían, yo qué sé, la amnistía, vamos a decirlo, algo que parece que ya está casi en el abecedario de la negociación. Pero fíjense el detalle, que no reniega en ningún momento de Bildu. Reniega solo de Junts. Están como preparando, si por alguna cosa Junts, de los cuales no se fían un pelo, y es curioso que alguien se fíe más de los que vitoreaban a que te pegaran un tiro en la nuca al que se metió en un maletero, vamos a decirlo así de claro, pues de Junts no se fían un pelo de que aunque les hayan dado el grupo, aunque todo, como todo depende en algunas cosas del iluminado de Bruselas, en el último momento pues ha tenido una mala noche, no sé, hayan cerrado el club de Berlín y no puede haber satisfecho sus deseos sexuales, pues
oiga, y diga de golpe que no, que hay que romper con España y todas esas batallitas. Mientras el trabajo sucio pues se lo va haciendo Yolanda Díaz de Sumar, que parece una parte ya del socialismo, vamos a decirlo así, y así lo ve también obviamente la gente de Podemos, que ya la acusa de ser una corriente dentro del PSOE porque la ven sumisa y lo peor, haciendo el trabajo sucio del Partido Socialista. Hoy ha sido Asens, uno de los miembros destacados, aunque ya no esté, que ha dicho que la amnistía es constitucional, ya por la ley de enjuiciamiento criminal. Ya un poco colocando en el ambiente que la amnistía va a ser claro y rápido. Y eso nos lleva a una situación cuanto menos curiosa, porque dentro de incluso Podemos se preguntan, oiga, ¿le están votando a usted, Yolanda Díaz, por pactar con el independentismo? ¿Usted se cree que muchos votantes de Sumar en España están de acuerdo con el independentismo? ¿No se da cuenta de que si esto no fructifica nos podemos pegar una hostia? Y la cabeza que quieren obviamente es la de Yolanda Díaz, con lo cual Yolanda Díaz está en ese momento de gobierno o muerte. Y es algo que también hay que contar en las sumas que se van a hacer. Recuerden que hay 5 diputados de Podemos dentro de Sumar. Y mientras tenemos a Vox, bueno, decimos tenemos a Vox porque suponemos están de vacaciones, porque nadie sabe nada de ellos. Supongo, como se consideran ya intrascendentes, sí que salen algunas voces criticando que el PP hable con Junts y dicen, coño, y diciendo nosotros no iremos, y dicen, pero vamos a ver, si vosotros os han ninguneado, habéis conseguido que os digan un día una buena palabra, pero ha durado 22 segundos, menos que casi la independencia de Cataluña, y parece que Vox está conforme con ese mensaje de sumisión. Vamos a hacer una broma, pero no la haremos. Aunque a algunos de Vox eso de sumisión, según parece, les gusta mucho. Pero la realidad es esa. Hablamos algunos políticos, nadie entienda mal, ¿eh? La realidad es esa, que Vox ahora mismo está como desaparecido, pero en el fondo está como la realidad, porque nada pintan, nada están haciendo. Fíjense que hay otros, y decimos el ejemplo de Sumar, para que vean la diferencia rápidamente, que en principio también están sumisos al PSOE, como recuerda Podemos. Oiga, pero cada día se habla de ellos. Aunque sea para decir lo de Asens, de la amnistía, de Vox. Pues no sé, podían, aunque sepamos que votarían a favor de Feijóo, podían decir algo para animar un poco el ambiente, no sé. Decir algo que no es tan claro que los vayan a apoyar, aunque sepan que los van a apoyar, ¿eh? Se llama comunicación política, estar un poco ahí, no sé, tomar un poquito de un refresco de Coca-Cola o algo, para que parezca que están sanos y vivos. En fin, son de esas cosas cuanto menos sorprendentes. Porque en este mes que falta hasta el 26-27, que será, si no nos equivocamos, la fecha para el tema de Feijóo, pues habrá muchas conversaciones y en el PNV, por ejemplo, empiezan a moverse voces contra el PSOE. Fíjense que no a favor de Feijóo, contra el PSOE. Empieza a haber cálculos diciendo que el PSOE puede juntarse con Bildu, que no son de fiar. Al final, el PNV, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y aquí lo podemos decir sin problema, es la extrema derecha más fascista de Europa, obviamente junto a Junts. Los dos son nacionalistas extremos, clasistas, todo lo que quieran colocar en ista lo tienen ahí. Son de la peor bazofia, pero van de señores y creen saber negociar mucho. Entonces, claro, internamente no les gusta pactar con... Ellos son clase alta, no les gusta pactar con los socialistas, con este pringao de Sánchez. Algunos, obviamente. Y destilan ese mensaje clasista que siempre han tenido. Y vamos a ver si se mueve o no se mueve. Nosotros ya comentamos hace semanas que había una corriente dentro del PNV, de la mano de Urkullu, en este caso, que parecía no estar tan de acuerdo con el gobierno del partido, vamos a decirlo, ni con los diputados de Madrid. Y ojo, porque las presiones van a ser múltiples y grandes. Y vamos a ver hasta dónde llegan. En todo caso, hay un mes de recorrido y esto puede cambiar mucho, más de lo que incluso Feijóo se cree. Y los otros socios naturales, que estamos hablando obviamente de los que quieren la amnistía, sobre todo porque hay una persona, Laura Borràs, que hemos dicho que está condenada, y si fuera ustedes o nosotros ya estaríamos en la cárcel, pero como ella es Laura Borràs, pues no está en la cárcel, está pendiente de la amnistía para salvarse, volver a hacer lo que hizo que Esquerra, como hemos explicado, bajara en las elecciones, perdió la mitad de sus diputados, pues
Junts parece que va con el mismo estilo, salvar a las personas, porque ellos son un partido del poble. Del poble que te parió. Perdón, ¿eh? Es decir, del poble. Ya. Vayan ustedes a una fiesta de ellos, ya verán cómo les dejan entrar. El poble no. Son la clase impudiente, la clase peor que puede existir y que solo buscan soluciones individuales porque ya viven de la política. Y se han pasado de listo, robando en este caso la señora Borràs, no decimos nosotros, hay una sentencia, pues toca la cárcel, como a cualquier hijo vecino. Solamente un señor que ha robado unas naranjas irá antes a la cárcel que esta señora. Es así de lamentable cómo funcionan las cosas. Yo y algunos de sus esbirrillos, vamos a llamarles así, se han dedicado a tirar chinchetas a la Vuelta Ciclista a España. En fin, a los esforzados de la ruta, nunca mejor dicho, pues les han salido unas garrapatas que han ido poniendo chinchetas con una falta de respeto que no se acaba de entender. Es de esas cosas que algunos jamás entenderemos, del comportamiento de ciertos personajes que seguramente no han pasado todavía la evolución del mono al hombre y siguen comportándose como auténticos chimpancés, eso sí, parlant en catalá, que nadie lo diga, que eso es lo más importante de este mundo. Y decíamos que acabaríamos con un epílogo rápido sobre esa inquisición al señor Rubiales. Hoy hemos leído un artículo interesante en The Objective donde más o menos, no me acuerdo del titular, pero decía que era un zafio, etcétera. No hace falta ser tampoco un brillante para imaginarse que no es un personaje ilustrado este señor Rubiales. Eso nos hace mucha gracia toda esta historia. Decimos gracia con toda la sinceridad, porque nosotros lo hemos comentado hoy en Petit Comité. Digo, no sé cuántos de ustedes van con un amigo, una amiga, lo que sea, le dicen, dame un piquito. Yo es que, sinceramente, nunca lo había oído, ni nunca lo había preguntado. A lo mejor resulta que soy de un estrato social más humilde, o yo qué sé, y eso se dice en ciertos ambientes de familia socialista, dame un piquito, un desconocido, en fin. No sé, si tú crees que alguien te interesa y tal, le das un beso, y si no, tal, pero no le dices, dame un piquito. O es como cuando quedas de adolescente y le dices a una cita, ¿te puedo dar un beso? Por favor, seamos ridículos, que estamos hablando de gente de 40 años, de 50 años. En fin, sin entrar ya en la zafiedad, en la inconsistencia del señor Rubiales, en esa revolución que ha mantenido, sí que hay que decir con claridad que, aparte de que creemos que aquí quien más está sufriendo, y lo decimos con todas las palabras, es la Jenny Hermoso, me parece que se llama, porque las presiones que debe haber recibido son brutales. Algunos la criticarán, no sé qué, solo hay que ver los vídeos del vestuario, que decían incluso, cantaban de que va a haber boda en Ibiza entre Rubiales y Hermoso, si se llama así, que decías, joder, dices, se lo han tomado a pitorreo, como debería ser, al final se ha convertido en un embrollo mundial, porque ha salido en todos lados. E incluso hemos leído de que la sensación prácticamente en algunos países es que Rubiales la ha violado, vamos a decirlo así de claro. En fin, es que es tan ridículo el asunto que se ha convertido en un buen lugar para demostrar que la Inquisición nació en España por algún motivo, y es porque aquí nos emocionamos con todo. Aquí hacemos batalla de todo, y aquí de detalles que, ¿qué quieren que les diga? Que este señor, hemos oído incluso que si le podían caer 12 años de cárcel, por Dios, y a un violador le caen 2, o sale a la calle. Es que estamos en una dimensión, en una sociedad donde cada vez algunos vemos gente con menos nivel y gente que cada vez parece que entiende menos de qué va esto. Mucha gente, creemos, viene a la vida de paso y le importa un huevo pensar ni en el futuro ni en las consecuencias de las cosas. Este Rubiales debería haber sido hace meses, seguramente con lo de Piqué, con lo que pasó en aquella juerga, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, pero fíjense lo que nos denota esta situación. La saciedad de los cargos, porque esto, por mucho que diga alguno, no deja de ser un cargo público, entre comillas, lo puede cesar el CSD, etcétera, 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 aunque lo elijan luego las federaciones, no sé qué, no deja de ser un cargo público, no tanto por cobrar dinero público, sino por estar en público. Pero el nivel de este país, que un señor que llega a ese cargo va pidiendo piquitos.
Imagínense ustedes en otros escenarios qué nivel debe haber y cuánto incompetente llega a lo más alto que se puede llegar. En fin, son cosas de esas que pasan y que, bueno, pensamos que al menos explicar 4 cosillas era interesante. Decíamos, todavía no hemos empezado la temporada, aunque parezca lo contrario. Seguimos con esas aportaciones que con el aumento de audiencia pues han bajado al 1% de los oyentes. Vamos a ver si se anima un poco más estos días con la apertura ya de la temporada, que en principio será ya en septiembre. Creemos que habrá más programas esta semana antes ya de empezar la temporada, que recordarán será de lunes a jueves y domingo, perdón, de domingo a jueves, como era habitual. Nosotros nos vamos a emplazar solamente a un par de días, ya desde Barcelona, como siempre decimos, simplemente seguimos.